El chocolate es por excelencia una de las bebidas más representativas de México. Su aromático sabor y fragancia hacen irresistible el deseo de probar este brebaje. Para conocer desde dónde parte el gusto por este líquido, es necesario hacer un viaje en el tiempo, cuando su consumo era privilegio de nobles, y como posteriormente se convertía en el chocolate que hoy conocemos, a la par de ser una escandalosa bebida censurada por las creencias de la época. Tradicionalmente se ha atribuido a los olmecas y mayas el origen y domesticación de esta bebida. Hasta hace poco, se creía que tuvo su origen en las costas del Golfo de México. Los antropólogos Powys, Seifers y Gaigbach, al realizar una investigación en 2011, descubren de hecho en vasijas, de la zona arqueológica de San Lorenzo, restos que indican el uso del cacao como bebida a partir del año 1800 a.C. Evidencia un poco más cercana a nuestro tiempo fue hallada en el valle de Jequetepeque, en el norte de Perú. Aquí se encontró una vasija de estilo tembladera, en forma de árbol de cacao, del que cuelgan frutos similares al cacao, así como un mono araña. La aparición del mono resulta significativa porque refleja el origen tropical de la pieza, lo que plantea la duda. ¿Cuál es el origen del cacao? En opinión del botánico José Cuatrecasas, el género es originario de la Amazonía. Gracias al aislamiento de algunas de sus poblaciones, se produjo una evolución de especies que se repartieron entre Panamá y Colombia. En el caso del género mexicano, parece ser que este tuvo una distribución natural, a pesar de que podría creerse que llegó a estas tierras por obra humana. El nombre genérico con el que actualmente se conoce a la semilla, de la que se obtiene el chocolate, es el cacao. Se trata de una palabra de origen maya, que encierra una historia de misticismo y encanto. Su punto de partida lo encontramos en la sílaba ka, aleta en maya, empleando como glifo, para la palabra, cacaba, un pez con una o dos aletas. Parece ser que su explicación proviene de un relato en el Popol Vuh, donde se relata que en el tercer sol nacen dos gemelos, del linaje de los Apud, los cuales atraviesan por varias transformaciones y resurgimientos, en una de ellas de peces a humanos, y en otra de humanos a peces. Bajo esta óptica, los gemelos del agua prestaron su silueta ondulada al glifo del cacao, con lo cual el brebaje maya se convirtió en elixir de resurrección, algo comprensible, pues quizá ya desde ese entonces se conocían sus propiedades energéticas. Así entonces, es natural entender que las primitivas bebidas obtenidas del cacao estarían reservadas para ocasiones especiales. Las conclusiones de los investigadores han llevado a saber que las bebidas derivadas del cacao se consumían en ocasión de grandes banquetes, para celebrar acontecimientos de miembros importantes de la élite, en celebraciones de bodas, el acceso al trono y la presentación del heredero, o la celebración de victorias militares. Esta costumbre pasó a las diferentes civilizaciones mesoamericanas, como se comprueba en un pasaje del Códice Suchenutal, de origen mixteco, que nos relata en uno de sus pasajes. En el año 13 Caña, día 12 Serpiente, el señor 8 Venado, Garra de Jaguar, se casó con la señora 13 Serpiente, Serpiente Florida. En el palacio del rey recibió el jarro de chocolate de manos de su esposa. Entre los siglos XIV y XV, los mexicas entraron en contacto con las antiguas ciudades mayas, tomando gusto por el cacao. La afición a este fruto hizo del cacao un elemento de tributo, que diversas provincias entregaban. Las cantidades se tomaban a partir de los sistemas de medición mayas, cuya unidad estándar era la carga, que equivalía a lo que un hombre pudiera transportar en la espalda. Esta a su vez se conformaba de 3 jiquipilis o sacos de 8,000 granos cada uno. A partir de los registros del Códice Mendoza, la percepción anual era de 980 cargas anuales a principios del siglo XVI. No solo los mexicas convirtieron al cacao en parte fundamental de sus sistemas de intercambio comercial, también cambiaron la forma de consumirlo y lo diversificaron.
Para los mayas, la preparación habitualmente era como bebida fría. Para los mexicas, la costumbre fue beberlo caliente o tibio, desarrollando un gusto por agregar condimentos que disminuían su amargor, como lo son la vainilla, granos de pochote y variedades de chile, además de achiote, que le otorgaba un color rojizo, asemejándolo a sangre. El choque cultural entre América y Europa trajo una serie de novedades para ambas latitudes. Aunque enterados inicialmente del uso del cacao como una especie de moneda de cambio, lo cierto es que la historia del cacao ya nunca sería la misma después de que Hernán Cortés lo probara por primera vez. Por muchos años, los conquistadores siguieron pagando a sus hombres en estos granos. Aunque el cacao perdió su fuerza, como mecanismo para sellar acuerdos o dirimir conflictos, conservó su importancia social, pues estaba presente en reuniones. Para los indígenas, el papel que jugaba este fruto no sería superado tan prontamente como se creería. En los murales del convento de Malinalco encontramos, por ejemplo, dos monos tomando el fruto del cacao. Desde el punto de vista cristiano, representan a dos seres humanos tomando el fruto prohibido, en tanto que desde la visión prehispánica representan el segundo sol, cuando los hombres se convirtieron en monos. ¿O quizás será una referencia a los gemelos legendarios de los relatos mayas? Para el cacao y las bebidas derivadas de ella, su atractivo muy pronto cruzó al otro lado del mar. Sin embargo, el gusto por el chocolate mexica no arraigó entre los europeos, de modo que diversos cambios se suscitarían en el modo de prepararlo. Ya en 1591, Juan de Cárdenas publica en su libro, Primera parte de los problemas y secretos maravillosos de las Indias, diversas recomendaciones respecto a la preparación de bebidas con cacao. La invención de un producto, que cambiaría la historia de las bebidas en el mundo, la debemos al ingenio de las mujeres, que, en su afán de crear la receta más original, creaban diversos métodos en el tratamiento de esta bebida, que el propio Cárdenas reconoce en sus escritos. Nos referimos al chocolate. Sin embargo, aunque podría pensarse que la transición entre chocolate y chocolate se dio inmediatamente, lo cierto es que esto no es del todo cierto. Poco más de media década después de la publicación de Cárdenas, Antonio Colmenero de Ledesma publicaba su curioso tratado de la naturaleza del chocolate, dividido en 4 partes, apareciendo dentro de la receta ingredientes como el chile o el achiote. Pero el chocolate, esta naciente bebida, por su carácter exótico, no escaparía al señalamiento de bebida peligrosa, e incluso pecaminosa. El atribuir al chocolate diversas características, como el ser afrodisíaco, despertaba no pocas sospechas para concluir que el chocolate incluso podía ser causa de 3 de los 7 pecados capitales, la avaricia, en el afán de poseer estos granos para aprovecharse del comercio de los mismos, la lujuria, que sin embargo podía controlarse si se consumía un chocolate puro, sin especias que despertaran apetitos sexuales, y por último la gula, pues el chocolate no escapaba a estar acompañado de la ingesta de otros alimentos. Vinculado a lo anterior, el chocolate despertó un gran debate entre los clérigos, habiendo quienes lo catalogaban como bebida, y otros, que lo consideraban un alimento líquido. Para los segundos, el chocolate ciertamente rompía un precepto de la Iglesia, el del ayuno, por lo que ingerirlo ya fuera antes de la comunión, o bien, durante la Cuaresma, podía ser tomado como un pecado. A tal grado llegó esta situación que, en 1636, Antonio de León Pinelo publica su Cuestión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, documento que sirve para comprender parte de la mentalidad que se tenía respecto al chocolate y su consumo. Aunque la verdad es que este y otros escritos no se pronunciaron contundentemente contra el chocolate, en cambio, la defensa del chocolate como un simple líquido, pronto ganaría esta especie de guerra santa. El mundo, en particular Europa, no tardó sin embargo en conocer el chocolate. En Francia, por ejemplo, surge la chocolatera,
un utensilio que facilitaba el proceso de espumar el chocolate. Pero quienes definitivamente legaron un instrumento que nunca volvería a separarse del chocolate fueron los españoles, inventores del molinillo. Ya desde los tiempos prehispánicos existía un artefacto con el que se agitaba el chocolate, que consistía en una vara con terminación en estrella. Sin embargo, lo común en la época era la técnica del trasvasado, en la cual el líquido se deja caer en otro recipiente varias veces, hasta generar una cantidad consistente de espuma. La razón de la importancia de un chocolate espumoso obedece a que su elaboración siempre conlleva un esfuerzo, derivando en un simbolismo de fertilidad en la época prehispánica. Esta perspectiva se adecuó a los tiempos posteriores, existiendo todavía en algunos lugares la expresión popular de poderse casar cuando se tiene la habilidad de preparar un chocolate espumoso. Gracias a estudios recientes, como el realizado en 2014 por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes concluyeron que la primera condición para obtener un chocolate espumoso la debemos a la presencia de elementos grasos en el cacao. El segundo elemento es el contacto entre el aire y el líquido, al agitar al segundo. Dicho proceso resultaría más lento de no emplear el molinillo, como lo era el método de trasvasado, ya que el molinillo por su forma, y las argollas que contiene, alcanza una velocidad superior a la que manualmente se lograría sin el instrumento, de modo que acelera la producción de espuma. Elemento que todavía sigue siendo apreciado y valorado en diversos lugares de México, como el estado de Oaxaca. El cacao ha viajado mucho desde la primera vez en que alguien probó su semilla. Cuando se decidió compartir este descubrimiento, quienes lo hicieron no eran capaces de imaginar lo que algún día significaría esta semilla en latitudes y tiempos que jamás conocerían. Poco podían pensar que con el tiempo se añadirían otros elementos para poder disfrutarlo, que serviría para formar alianzas, que desataría guerras tanto bélicas como morales, y que se convertiría en un producto generador de riquezas para muchos, pero sobre todo, nunca imaginaron que esta semilla sería uno de los legados más deliciosos del continente que fue conquistado, pero que al ser probado por quienes lo sometieron, lograría conquistarlos a ellos.